Y estando a una semana de lo que fue el estreno de la película Avatar 2, El Camino del Agua, The Way of the Water o El Sentido del Agua, vemos muchas especulaciones con personas que dicen que no le gustó, también dicen que si valió la pena, que si duramos tanto tiempo esperando a que James Cameron hiciera esta producción que fue tan esperada. Y me resulta contraproducente que tanta espera ahora vemos personas que están diciendo que fueron a la sala de cine a perder su tiempo. Pero vamos a hacer una pequeña crítica, un pequeño análisis y sin más intro y vamos al lío. Y la película comienza nada más y nada menos que dándonos una pequeña introducción de cómo fue la pasada entrega. También vemos cómo Jake Sully y Neytiri formaron su familia de 4 hijos. Vimos cómo son la ceremonia, son felices. Ya él es el jefe de ese clan de los Na'vi y todos los han recibido a sabienda de que él no tenía un cuerpo original de uno de los Na'vi, sino que fue en un avatar encarnado por un humano. Pero ya esto Aiwa se encargó de pasar tanto su alma como su pensamiento, su cuerpo, hacia ese cuerpo avatar, el cual es de él ahora. Y por eso pertenece a Tsunami. Pero fuera de esto, ya entrando lo que es en la materia del comienzo de la película, yo creo que fue una introducción bastante buena. Se mostró y también se mostró exactamente cómo era ese planeta de Pandora en la película del 2009 para ir refrescándonos la memoria. Pero más allá de esto viene lo que es la amenaza. Llegan los humanos a Pandora con el propósito no de simplemente buscar algún mineral o un material, sino que ya la Tierra estaba en condiciones que no podían ser habitadas y estos pretendían llegar y apoderarse del planeta. A lo que llegaron varios ataques donde Sully, que fueron con máquinas que de fuego, que acababan con todo, y básicamente se tuvo una introducción más rápida de lo que se veía venir. En la primera entrega fue un poquito más lenta, contando la historia y de cómo los humanos se fueron introduciendo de manera sigilosa en el pueblo de los Na'vi. Ahora fue fuego a la lata. Desde que llegaron esa gente empezaron a destruir, a matar y Jake Sully llegó a la conclusión de que él no podía batallar contra esas maquinarias, a lo que él decide con su familia irse a otra tribu, cosa que Neytiri no estaba muy de acuerdo con eso, pero accedió. Esa parte ahí del argumento la veo como demasiado fácil, que ella permitiera que él dejara su pueblo atrás, o sea, se estaba viendo como una cobardía y se estaba dejando también su responsabilidad de ser el jefe de ese clan, dejar a los otros Na'vi así. Sí se sabe que él decía que porque lo estaban persiguiendo a él y que él no iba a poner su familia en riesgo. En ese caso, entonces ellos partieron hasta otra tribu que está rodeada, o sea, está compuesta por agua, está compuesta también por tierra. Estas personas habitan en los océanos o en la cercanía de los océanos, ya que son muchas islas. Hasta ahí vamos bien. La película lleva un entorno que sabemos más o menos lo que ha pasado hasta este momento, pero cuando él llega a esa tierra prometida, se encuentra, no tierra prometida, sino lo que él le prometió a Neytiri, se encuentra con que no es aceptado, a lo que el jefe de la tribu sí hace que los demás lo acojan, le digan que le enseñen la costumbre y que también todo lo que ellos saben se lo enseñen. Otro punto también que veo que fue muy superficial, o sea, el conflicto que hubo entre tribus lo veo muy superficial, ya que entendía que no, el jefe de la tribu, sabiendo que hay una guerra que se aproxima, va a dejar que se queden así. Sí hubo un conflicto,
pero veo muy débil ese conflicto porque fue con sus hijos, o sea, estaba esperando un conflicto un poquito más grande. Esa parte de la película sí creo que pudo haber sido otro tipo de conflicto entre las dos tribus porque ellos aceptaron inmediatamente a sabiendas de que venía una guerra y que estaban buscándolo específicamente a él. ¿Y quién estaba buscando a Jake Sully específicamente? El coronel Miles. El coronel Miles, como podemos recordar, cayó abatido en la última batalla que tuvieron en la pasada entrega por manos de Neytiri, lo cual lo liquidó. Pero sucede que él lo introdujeron en un cuerpo avatar, otra cosa que no le dieron el trato que debía de darle, o sea, mostrar cómo recogían el cuerpo, cómo hacían lo que tenían que hacer y cómo también su memoria le entraron dentro del avatar. Sabemos que hay muchos aparatos sofisticados, pero generalmente el que está viendo la película, el espectador, quiere que le den detalles de cómo suceden las cosas. Bueno, viene la venganza. Él tiene una venganza desde la entrega pasada. Tiene una venganza que duró 10 años, porque la línea de tiempo entre la película al final y el inicio de esta pasan 10 años, cosa que tampoco se explicó mucho, pero perfecto, ok. Pasaron esos 10 años y el coronel Miles no tenía sentido de nada hasta que despertó en un cuerpo avatar. Dicho sea de paso, con la misma reacción que tuvo Jake Sully. Tuvieron que explicarle qué fue lo que pasó, cómo pasó todo, hasta que él creara su conciencia otra vez y fijara en su mente que su objetivo era la venganza con Jake Sully por la traición que él sentía, que él traicionó a su nación, su pueblo, su raza y se fue con los Na'vi. Ya estando Jake Sully con su familia en la aldea, por así decirlo, o por la tribu del clan de los Mecallina, que así es que se llama esa tribu, clan de los Mecallina, estando ahí, veo que la película tardó de 15 a 20 minutos donde no hubo ningún diálogo. Ahora bien, en ese lapso de tiempo, sí el director cumplió. Cumplió porque fue majestuoso. La manera con que se veía y la manera de la ambientación, la fotografía, las tomas, los ángulos de la cámara, fue una experiencia extraordinaria. Claro que hubieron personas que todavía dicen que no les gustó la película, pero particularmente esa parte quedó cubierta, porque los efectos visuales que se usaron hacían que tú sintieras que estabas dentro, gracias al efecto 3D, así que cualquiera que la pueda ver 3D, 4D, le digo que sí para que viva una experiencia extraordinaria. No fue muy cansón, porque realmente era un destello de episodios que tú te imaginas que estás dentro del agua, esas criaturas con una forma que nunca se había visto. Y básicamente en ese acto nos estaban mostrando cómo era el clan de los Mecallina, que dicho sea de paso, ese era el objetivo del director, mostrar cómo se puede hacer que el espectador vea que está como si fuera dentro del agua. Pero más allá de eso, también puedo criticar que no hubo mucha diferencia. Si Jake Sully estaba en la selva con animales que parecían dragones, que parecían tigres, que parecían serpientes, esta persona aquí estaban en un lugar marino con peces de formas extrañas, con monstruo marino. Si Jake Sully se montaba en caballos, ellos se montaban en una especie de animales que podían subsistir bajo el agua y que también podían volar. Pero básicamente son tribus de Pandora. No hay mucha diferencia. Por así decirlo, no hubo mucho esfuerzo en que sí se dictaminara que esta es la tribu, de los Na'vi, esta es la tribu de los Mecallina. Sí tenían una pequeña diferencia en que ya su hábitat era marino. Por eso tenían aletas y podían subsistir debajo del agua por un largo tiempo. Que dicho sea de paso, fue una de las, por así decirlo, riñas que tenían los hijos de que le hacían bullying a Nathan porque tenía 5 dedos, porque tenía forma, porque su cola era muy estrecha. Pero, anyway, sigamos con lo de nosotros.
El detalle está en que después de esto, de que nos presentan toda esa fauna marina y toda la majestuosidad de los efectos especiales que sí tuvieron su cometido, felicidades al director James Cameron por el cometido que sí hasta ahora cumplió. Viene lo que es ya la trama. La veo un poco como muy, te dan mucha vuelta, aparte de que tú todavía no sabes cuál va a ser en realidad el archienemigo, si va a ser en la misma tribu, si va a ser los mismos humanos, si son los humanos que van a ir en contra de ellos. Otra diferencia que se pudo ver es que todos los humanos aquí iban enemigos de los Na'vi porque ya la intención es otra. La intención de la Avatar 1 era investigar, mirar cómo era su modo de vida, y por eso había un grupo de científicos en la primera. En esta no, en esta lo que había era un grupo de mercenarios y de matones que fueron a acabar y arrasar. Bueno, más adelante seguimos con esa majestuosidad marina, muchas conversaciones, muchos lugares que ellos estaban visualizando. Pero cuando llega ya el momento del enfrentamiento lo vi un poco muy superficial, porque los tribus de los Mecallina están luchando por una causa ajena que desde el principio dijeron, y ellos no estuvieron en ningún momento de acuerdo. Bueno, ya la guerra está aquí, vamos todos a luchar juntos porque es para el bien común todo esto. Y me resulta pensar que el protagonista no era ni Neytiri ni tampoco era Jake Sully, porque casi no tuvieron participación. Tuvieron más participación los hijos de las dos tribus que ellos dos. Incluso también podría decir que una de las figuras de los monstruos marinos llamado Tulkul, que es el más grande en su especie, se robó todo el show, porque ahí él pasó de ser la víctima, por así decirlo, porque lo culpaban de muchas muertes, pasó a ser el héroe de la gran batalla. Sabemos que Tulkul había sido exiliado, pero por razones, ellos entendían que él era asesino y que no podía en Pandora quitarle la vida a nadie. Bueno, pero más adelante, cuando ya viene el encuentro entre Jake Sully y el coronel Miles, vemos que ya la pelea empieza a cobrar sentido. Ya vemos que todo cobra un sentido literal, igual que la pasada. No tuvimos nada nuevo. No tuvimos nada nuevo. Es una parte que la persona lo están criticando mucho. Otro hecho es, porque si ya tuvimos un antagonista, que fue el coronel Miles, ¿por qué ponerlo en la segunda? No podemos ponerlo en la segunda porque ya el público es mucho más exigente en cuanto a eso. El público exige mucho, el público ya ha pasado por muchas películas a lo largo de esos 13 años, por varias sagas, y nunca había pasado así. Pero haciendo una comparación entre la película pasada y esta, podemos ver que en la película pasada hubo una pérdida sentimental, que fue el padre de Neytiri. Haciendo la comparación en esta, no se podía quedar tampoco esa parte del sentimiento, porque aquí quien resultó ser abatido o quien resultó morir dentro de la lucha fue Netayam, el hijo mayor de Jake Sully. Eso le dio un tono de sentimentalismo a la película que hasta ese momento, hasta la batalla, no se había visto ese sentimiento, pero fue muy conmovedor, se logró, el público conectó, el público se sintió que hubo una pérdida, que es muy importante también esto. Pero ya haciendo una comparación de la película de 2009 y 2022, de por qué la gente está diciendo que la película no llenó sus expectativas, pueden haber dos
opciones. La primera es que hay personas que van al cine y si disfrutan la película, no le importan las comparaciones, si pasa algo que a esa persona le gustó, para ellos fue muy buena la película. Eso es sin lugar a dudas. Pero también tenemos que tener presente que hay un público más exigente que sí es seguidor de ciertas películas, cinéfilos, que sí se dedican a seguir alguna película, alguna saga, son más puntuales con lo que ellos quieren observar y ver en las sagas. Como por ejemplo, voy a dar mi criterio para que ustedes digan y compartan en la caja de comentarios si están de acuerdo o no. Porque cada quien va a tener su criterio. Cada quien es libre de decir no me gustó, cada quien es libre de decir perdí mi tiempo haciendo la fila y cada quien puede decir verdaderamente se logró el objetivo y valió la pena. Pero podemos ver también que en comparación 2009 y 2022, ¿qué evento o qué pudo suceder? Sabemos que nosotros venimos de ver una saga completa de Marvel. Marvel que es muy exigente en cuanto a los efectos especiales y la trama porque hacen un conjunto. ¿Y qué podemos ver? ¿Por qué a la gente no está conforme o que tiene una crítica mala de la película? Esto es sencillo, ya que el público es más exigente y viene de terminar una saga muy extensa y variada como la de Marvel y sus Avengers y todos sus superhéroes. Aunque hubieron películas que fueron malas, fueron bastante malas, pero otras bastante buenas, da mucho material a los espectadores y al público de ver y poder comparar. Porque las comparaciones, teniendo en cuenta que en el 2009 no había tantas películas, en el 2009 quizás teníamos una cuanta película de superhéroes de Marvel, sí había empezado ya, porque en 2008 tuvimos Iron Man, también tuvimos a Hulk, un horrible Hulk que a nadie le gustó, otras personas sí, que a medida que fue pasando el tiempo se fueron mejorando estos personajes y la gente tuvo teniendo un público y la gente tuvo teniendo opiniones más explícitas en cuanto a lo que quería. No es lo mismo tú comparar el Hulk de la primera etapa con el Hulk de Endgame. No es lo mismo. No es lo mismo comparar la misma tecnología que se usó en Iron Man 1 de la que se usó en Avengers Infinity War. O sea, la información que tiene el público es la que va a determinar si una película fue entretenida o no. Eso es lo que va a determinar, dependiendo del tipo de información que tú tengas, en ese momento va a determinar qué pasó en el 2009. En el 2009 no teníamos comparación de lo que son los efectos especiales a este nivel. Claro que sí, porque desde que tenemos a Matrix, estamos viendo esos efectos especiales, pero no podemos comparar la tecnología que se usó en aquel entonces con la tecnología que se está usando ahora. Era un reto para James Cameron traer una película que superara efectos, que superara taquilla. Es muy prematuro para saberlo, las críticas siempre van a existir, pero yo doy este punto de vista y punto de referencia. No es lo mismo comparar una película de 2009 con una película de 2022. Ya en miras de 2023, donde ya la tecnología hace que todo sea realista, hace incluso hasta que los sonidos sean tan realistas que tú sintieras que estás dentro, en la sala de cine, que estás en la película. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta. Claro, Avatar recaudó 2.000 millones y recaudó lo que recaudó y todavía ese señor tiene la corona de la película más taquillera. Varias, porque también en Titanic fue una película bastante taquillera, pero no podemos descartar el esfuerzo de los otros productores, de los otros directores, porque han tenido películas de un nivel excelso. No han superado en taquilla, pero tenemos una Infinity War, una Endgame que sí tuvo su gran despertar en cuanto a taquilla se refiere, pero vamos a esperar que el tiempo siga transcurriendo, vamos a esperar a ver cuál va a ser el desenlace de el que tiene la faja todavía de la película más taquillera.
por ahí vienen unos Oscars, sabemos que también esa va a ser una crítica muy importante para decidir. Pero mientras tanto, yo te voy a pedir que si eres nuevo en el canal, te suscribas y compartas tus inquietudes de esta película, de qué te pareció. Claro, puedes estar en contra de lo que yo dije, también puedes estar a favor y puedes dar tu opinión. También voy a dar una puntuación de esta película. Yo le voy a dar un 8 de 10. Hasta el momento eso es lo que yo puedo decir porque en una parte siento que no cumplió, que es con la introducción de los personajes nuevos. No me gustó que el mismo antagonista, pienso que hubiese tenido hubiese sido otro punto de vista. También no me gustó que no se habló mucho del por qué ellos querían destruir a todos los habitantes en Pandora. Y sí logró los efectos especiales. Lo que él vendió desde el principio creo que fue logrado. Creo que hubo un esfuerzo y los personajes estuvieron bien, todos, incluyendo desde los niños, la tribu, aunque no hubo mucha diferencia, sí estuvieron bien logrados en cuanto al escenario. Por eso yo le doy un 8 de 10 a esta película. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado y recuerda que esto es Anraben, donde tu vida es como una película. Hasta luego.